nombre es Adriana Tudela, estoy postulando al Congreso con el número 5 del partido Avanza País, está liderado por el candidato Hernando de Soto. Y estoy postulando al Congreso porque estoy convencida de que si nosotros logramos implementar los cambios necesarios en nuestro sistema democrático, cambios que le den a los ciudadanos mecanismos para exigir rendición de cuentas a sus autoridades y mecanismos para fiscalizar a sus autoridades, vamos a poder manejar esta crisis de representación que hemos estado viviendo durante los últimos 5 años. Ha quedado clarísimo, sobre todo durante las últimas semanas, que tenemos una clase política que en su mayoría ha vivido de espaldas a la ciudadanía y ha concentrado el poder utilizando nuestras instituciones como mecanismos para concentrar poder, porque tenemos un sistema que les permite llegar al poder y darnos la espalda durante 5 años. Eh, Creo que esto también ha generado que nuestras instituciones se vean fuertemente debilitadas, porque los políticos las han utilizado como herramientas de concentración de poder, cuando en realidad las instituciones deben servir para limitar el poder político. Entonces, yo he observado esta situación con mucha preocupación y es por eso que tomo la decisión de postular al Congreso, porque creo que el poder político tiene que ser limitado a través de nuestras instituciones. Tenemos que entender a nuestras instituciones como límites al poder político. No podemos seguir eh, maltratando a las instituciones porque no nos gustan las personas que están de paso por ellas y porque quiero generar cambios que le den a los ciudadanos mecanismos que les permitan controlar a sus autoridades y que se generen los incentivos correctos para que las autoridades no le den la espalda a la ciudadanía. ¿Está de acuerdo con permitir que los privados y gobiernos regionales adquieran vacunas en paralelo a las negociaciones del gobierno central? Sí, yo creo que se debería permitir. Entiendo que por el momento los laboratorios, bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría de laboratorios están negociando únicamente con gobiernos. Eh, Tengo entendido que hay otros que sí están abiertos a la posibilidad de negociar con privados. En todo caso, creo que apenas se abra esa posibilidad, nosotros deberíamos permitir que se lleven a cabo compras privadas de la vacuna, porque acá lo que debemos poner como prioridad es la salud de los peruanos. Tenemos que lograr la inmunización de toda la población lo más rápido posible. Y si este proceso depende únicamente del Estado, esto va a tomar años y no nos podemos dar el lujo de demorarnos 2 o 3 años en vacunar a toda la población. Si nosotros permitimos que los privados importen vacunas, que ojo, son vacunas distintas a la Sinopharm, que va a ser distribuida de manera gratuita por el Estado, vamos a generar que un gran sector de la población pueda acudir al sector privado y con esto le quitamos una gran carga de encima al Estado que se va a poder enfocar exclusivamente en las personas más vulnerables y de menores recursos. Y esto significa que por cada vacuna que un peruano pueda comprar, va a haber una vacuna gratuita adicional para aquellas personas que realmente no podrían acceder a la vacuna de otra forma. Y también le permitimos al Estado acelerar su trabajo de inmunización porque va a tener que encargarse de un universo más pequeño de personas. Y en ese sentido creo que es algo que deberíamos realizar una vez que se permita, justamente para poder avanzar más rápido. Y también creo que el Estado se tiene que apoyar en el sector privado para la campaña gratuita de vacunación. Creo que se tiene que apoyar sobre todo en las cadenas logísticas que el sector privado ya tiene establecidas a nivel nacional para poder hacer que la vacuna llegue lo más rápido posible a toda la población, incluso a aquellas personas que viven en las zonas más alejadas del país. Por ejemplo, en los Estados Unidos se está vacunando gratuitamente a los ciudadanos en cadenas de farmacias privadas, justamente porque estas farmacias privadas ya tienen una cadena logística establecida que acelera muchísimo el proceso. Entonces yo creo que deberíamos evaluar tanto la comercialización como la colaboración junto con el sector privado para poder vacunar a todo el mundo lo más rápido posible. Usted ha planteado realizar elecciones por distritos uninominales. ¿Cómo se implementaría y de qué manera afectaría a la representatividad en un país tan diverso como el Perú? Bueno, yo creo que impactaría positivamente en la representatividad justamente porque somos un país muy diverso. Y al día de hoy tenemos distritos electorales muy grandes
como por ejemplo en Lima, que somos un distrito electoral donde votan casi 8, un poco más de 8 millones de personas, que es justamente un grupo demasiado grande y demasiado diverso para ser representado, digamos, por 33 personas que en simultáneo representan cada uno a, 30, a 8 millones de personas, ¿no? Creo que mientras más pequeños los distritos electorales, más garantizada va a estar la representación en el Congreso y vamos a generar muchos otros beneficios, como por ejemplo, digamos que las campañas van a ser menos costosas, porque con el sistema de listas que tenemos actualmente, los partidos políticos presentan por cada distrito electoral una lista con una diversidad de personas incluida dentro de esa lista, y cada una de estas personas tiene que invertir muchísimo dinero en hacer campaña para poder ser digamos, notado entre el universo gigante de candidatos. Solamente en Lima hay como 700 personas más o menos que postulan al Congreso. Entonces, si nosotros cambiamos el sistema a un sistema de elección uninominal, esto quiere decir que por cada distrito electoral los partidos políticos presentan a un candidato, lo cual también los obliga a presentar a su mejor candidato, porque no hay posibilidad de que el segundo o tercer o cuarto lugar de la elección entre al Congreso. Solamente entra al Congreso el que gana la elección. Entonces se reduce la cantidad de financiamiento necesario para poder llevar a cabo una campaña, se reduce la cantidad de candidatos que están compitiendo por una curul, lo cual también le da más acceso a los ciudadanos a información. Al día de hoy es muy costoso para la ciudadanía informarse respecto a los candidatos y a las campañas y a los partidos políticos porque hay una sobreoferta de partidos y cada uno de estos partidos presenta muchísimas personas que están candidateando. Y lo más importante de todo es que este sistema lo que hace es abrir un canal de comunicación clarísimo entre representantes y representados, porque como por cada distrito electoral hay un congresista en el Congreso, los ciudadanos tienen a una persona claramente identificable con nombre y apellido a la cual pueden recurrir en caso necesiten ayuda, a la cual pueden hacer responsable por sus decisiones y a la cual pueden exigirle rendición de cuentas. Entonces yo creo que el impacto que va a tener esta reforma sobre la representatividad es muy positivo, porque define la relación que al día de hoy está totalmente diluida entre representantes y representados. Ya no va a haber duda respecto de quién representa a quién, y además genera los mecanismos necesarios para la rendición de cuentas y para la fiscalización, cosa que al día de hoy lamentablemente no ocurre porque tenemos un sistema que permite que la relación entre ciudadanos y políticos esté muy diluida. ¿Qué medidas tomaría como miembro del Poder Legislativo para enfrentar la crisis sanitaria a nivel nacional e internacional cuando asuma el cargo? Bueno, creo que primero hay que tener muy claro que hay que distinguir entre cuáles son las funciones del Ejecutivo y cuáles son las funciones del Legislativo, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene la función de dirigir la política nacional de salud y en ese sentido le corresponde al Ejecutivo también dirigir la estrategia de lucha contra el COVID. Creo yo que el Legislativo puede apoyar al Legislativo en caso se necesite un marco legislativo en particular para poder sacar adelante alguna política y, en segundo lugar, el Legislativo tiene que fiscalizar al Ejecutivo para asegurarse de que se esté llevando a cabo sus funciones de manera correcta, ¿no? En ese sentido, digamos, yo considero, ya más allá de si es que hay una propuesta legislativa en particular que se deba impulsar desde el Congreso, yo considero que la estrategia tiene que ser por tener cuarentenas mucho más focalizadas, para lo cual se debe implementar un testeo masivo con pruebas moleculares para poder justamente identificar en dónde están los focos de contagio y poder realizar cuarentenas en función a esa información, es decir, a nivel distrital y no a nivel regional. Creo que realmente no podemos hablar de cuarentenas focalizadas cuando en realidad se está cuarenteneando a regiones completas. Eso es una medida que en realidad responde a que este gobierno y el anterior no han hecho el trabajo que debieron haber hecho para poder realmente hacer un rastreo del virus. Entonces, al final, por la negligencia del gobierno, las personas que terminan pagando el precio son todos los peruanos que no van a poder salir a trabajar, todos los peruanos que están viendo sus negocios quebrar, todas las personas que se están quedando sin trabajo y sobre todo las personas más pobres y las personas que tienen que salir a trabajar para poder poner comida en sus mesas. Entonces, creo yo que como punto número uno, las cuarentenas tienen que ser mucho más focalizadas. Como punto número dos, tenemos que avanzar lo más rápido posible
en el proceso de inmunización, y esto va en relación a lo que conversamos hace un rato. El Estado se tiene que apoyar al sector privado para poder acelerar el proceso de inmunización. Si esto depende 100% del Estado, nos va a tomar 2, 3, 4 años, y eso no es viable. Y en segundo lugar, tiene que haber una reforma del sector salud, digamos, ya mirando hacia largo plazo, ¿no? Creo que hay que hacer una reducción de la burocracia administrativa dentro del sector. El día de hoy, de cada 10 trabajadores del sector salud, solo 4 es personal de la salud, y los otros 6 restantes es personal administrativo. Y además, por cada sol que se invierte en el sector salud, se gastan 6. Es decir, 6 soles van para gasto corriente, para pago de sueldo, por cada sol que se invierte. Entonces, esa situación evidentemente no es sostenible en el largo plazo y representa un desvío de los recursos hacia objetivos que realmente no son prioritarios. Entonces nosotros tenemos que reducir la burocracia administrativa para poder concentrarnos en mejorar los sueldos del personal de salud, en mejorar la infraestructura de salud, sobre todo en invertir en atención primaria, que debería ser la primera línea de lucha contra el COVID, y no solo el COVID, sino frente a cualquier problema de salud que se enfrente. Las personas no deberían ser derivadas directamente a un hospital como sucede el día de hoy, sino que deberíamos tener postas médicas y centros de salud que estén bien equipados con personal capacitado, justamente para que no todo el mundo tenga que ir a un hospital. Y en tercer lugar, consideramos que tiene que haber un proceso de digitalización en el sector salud, justamente para poder mejorar la atención al paciente, porque los pacientes merecen un trato mucho más humano del que están recibiendo el día de hoy. No puede ser que cada vez que una persona sea derivada de un centro de salud a otro tenga que volver a hacer colas, volver a gastar en hacerse análisis, y eso evidentemente es un maltrato hacia el paciente. Entonces tenemos que digitalizar el sistema de salud para que los historiales clínicos, para empezar, estén digitalizados en un sistema único y que las personas puedan ser derivadas de un hospital o de un centro de salud a otro sin necesidad de volver a atravesar toda la travesía de análisis y de exámenes y de colas. Y por último, creo que tenemos que evaluar también sistemas mixtos de administración de los centros de salud públicos. Creo yo que hay ejemplos de hospitales públicos que son administrados por empresas privadas y que tienen evaluaciones muy satisfactorias en cuanto a atención al cliente. Por ejemplo, el Hospital del Niño de San Borja es un hospital público que está siendo administrado por una empresa privada. Y es un caso de éxito, es un caso que funciona. Entonces creo que nosotros tenemos que adoptar las medidas que sabemos que funcionan y replicarlas para poder tener una gestión más eficiente de la salud y para tener un mejor trato hacia el paciente. Hay que tener en cuenta que un Estado más eficiente implica un Estado que salva vidas y que cuida la salud de los peruanos. ¿Cree que la SUNEDU debe mantenerse como está, reformarse, reforzarse o debe quitársele facultades? Bueno, yo creo que la SUNEDU en principio es un buen primer paso. Creo que tiene algunas fallas. En primer lugar, creo que algunos de los criterios que utilizan para otorgar el licenciamiento a universidades pueden ser mejorados, hay algunos que son cuestionables. Por ejemplo, se exige la rentabilidad cuando se abre una nueva carrera o una nueva universidad, se exige que sea rentable, y creo yo que es perfectamente viable abrir una nueva carrera, o que una universidad privada abra una nueva carrera, o que se cree una nueva universidad sin necesidad de que ésta sea rentable, y eso no debería ser un criterio para decidir si es que pueden operar o no pueden operar en el mercado. En segundo lugar, creo que hay un problema a la hora de determinar una moratoria para la creación de nuevas universidades, porque lo que está ocurriendo es que la SUNEDU está cerrando una serie de universidades y al mismo tiempo está prohibiendo que se creen nuevas universidades. Y esto está, digamos, en el fondo favoreciendo a las universidades que ya existen, están limitando el mercado de educación superior. Y hay muchísimas personas que se quedan en el aire, que no pueden recolocarse en otras universidades, y al mismo tiempo se está restringiendo la posibilidad de estos alumnos que se están quedando en el aire. Y en ese sentido yo creo que si bien se tiene que garantizar que la educación superior opere bajo unos requisitos mínimos, yo no veo cuál es la necesidad
de prohibir que se creen nuevas universidades cuando existe la posibilidad de que se creen nuevas universidades muy buenas. Entonces, creo que esas son dos fallas de la SUNEDU, y creo que evidentemente esta es una política pública que ha sido diseñada y pensada para beneficiar a los estudiantes. Sin embargo, creo que los efectos que estamos viendo no son particularmente beneficiosos para los estudiantes que se están quedando en el aire porque han cerrado sus universidades y no pueden recolocarse en otras, y, digamos, pierden años de educación, ¿no? Entonces yo creo que la SUNEDU debería mejorar en esos aspectos, y creo sobre todo que deberíamos tener más énfasis en la certificación de la calidad de las universidades. ¿Considera que la educación requiere de una reforma estructural o no? De ser así, ¿cuál sería? Yo no creo que sea necesaria una reforma estructural. Me imagino que con estructural se refieren a si la educación debiera ser 100% pública, si es que tal vez no se debiera permitir que haya educación privada, y yo en ese sentido considero que sí tiene que haber educación privada, y creo que el Estado tiene que competir también con el sector privado. Y de hecho creo que el problema que estamos enfrentando al día de hoy es que muchísimas personas prefieren pagar por un colegio privado, incluso de mala calidad, que mandar a sus hijos a un colegio público. Y eso en realidad habla muy mal de la educación pública. ¿Por qué las personas prefieren pagar por un colegio privado de mala calidad cuando podrían tener un colegio público gratuito? Y yo creo que eso se debe a que la educación pública no es lo suficientemente competitiva. Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es trabajar por mejorar la calidad educativa de los colegios públicos, y también evaluar sistemas de administración mixto, al igual que conversamos respecto al sector salud. Hay casos de colegios públicos que son administrados o gestionados por entes privados, por ejemplo los colegios Fe y Alegría, que son colegios que tienen muy buena calidad educativa, y en ese sentido creo que también deberíamos evaluar esa posibilidad en el sector educación, y, digamos, abrir la posibilidad a que hayan colegios públicos administrados por entidades privadas, y también, digamos, incluso los colegios que son administrados por el Estado, hacer una mejora en infraestructura, en calidad educativa, y sobre todo en revalorizar la carrera, la carrera de los maestros. Creo que lo más importante en la educación de un niño es tener un buen profesor, y creo que tenemos que revalorizar a nuestros maestros, pagarles mejor, capacitarlos y evaluarlos, y también darles los incentivos necesarios para que ellos puedan continuar con su educación superior, para seguir capacitándose constantemente, y así mejorar su trabajo y mejorar el rendimiento académico de los niños. Bueno, muchas gracias por escuchar mis propuestas y mis puntos de vista. Si quieren conocer más a profundidad lo que estoy proponiendo, pueden entrar a mi página web, es adrianatudela.p. Los invito a que conozcan mis propuestas más a fondo, a que conozcan cuáles son mis principios políticos. Si están de acuerdo con ellos, me encantaría que me den su voto este 11 de abril, pero si no es así, de todas formas me gustaría pedirles que sean muy exigentes con el candidato que elijan, que le exijan a su candidato que sea muy claro respecto a cuáles son sus ideas políticas, y sobre todo respecto a cuáles son sus planes en caso lleguen al Congreso. Creo que si la ciudadanía es exigente con sus candidatos, vamos a poder avanzar muchísimo en cuanto a la representación del Congreso y a la calidad de los políticos que tenemos en el Congreso.